Bien, y comentábamos recién con Susana antes de entrar ya directamente a este programa de la realidad de muchos de los jubilados docentes, de los trabajadores pasivos del sector docente, y estas desigualdades, incorrecciones, la larga lucha que María Blanca viene manteniendo en relación a este tema. Hubo una reunión hace algunas horas, podríamos decir, con el IPS, y allí estuvieron representados precisamente por don Alberto Holz, que ya está en línea. Nos gustaría mucho conocer un poco la agenda de temas que allí se trató, porque esto es la continuidad, imagina uno también, de reuniones anteriores donde se está hablando de más o menos las mismas cosas. Don Alberto, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días a ese medio y su audiencia. Efectivamente, ayer a las 11 comenzó una reunión entre integrantes de Marea Blanca, acompañados por algunos colegas activos de los docentes del Frente de Lucha Docente. La idea es exactamente continuidad. Por un lado, continuidad de larga lucha desde el año 2004 para acá. Por otro lado, es la continuidad de una reunión del 13 de julio entre el ministro Azafrán y los docentes del Frente en lucha, ¿no? Estábamos nosotros ahí y, como siempre, se tocó el tema de los jubilados a efectos de pedir que se pague en el mismo mes, aunque sea en carácter de anticipo, movilidad, en el mismo mes que se acuerdan incrementos salariales. Bueno, este criterio lo venían planteando durante todo este año y se logró que para mayo se pagara movilidades, o sea, aumentos para los beneficios, en mayo. Y en junio, lo de junio y así. Sucedió que llegó mayo y no se pagó el aumento correspondiente a mayo. Solo que en mayo se pagó el incremento de abril, porque la costumbre es pagar un mes después de suceder alguna variación salarial. El compromiso era que en mayo se pagaría también mayo. No se dio esto y entonces le recordó al ministro en la reunión del día 13 de julio. Evidentemente hubo desconexión de comunicación entre el ministerio y el IPS. Además teníamos que verificar los incrementos semestrales, la evolución de las movilidades. Notábamos que había unos faltantes. Y bueno, todo esto nos llevó a que había que hacer una conciliación de números en el día de ayer, y efectivamente se demostró que la corrección que habíamos exigido para el mes de junio, que se pagó en julio, era justificada, y que, bueno, vimos que mayo no había tenido el anticipo, ¿no? Que sería el adelantamiento de las movilidades. Bueno, esto fue lo que tratamos. Es decir, de paso solicitamos la grilla de movilidades del corriente año, y bueno, conciliamos números, coincidimos que algunas cosas estaban bien y otras estaban con déficit, y se ratificó el compromiso de seguir pagando, por lo menos en lo que va de este año, en el mismo mes, ¿no es cierto?, los incrementos de julio en julio, los de agosto en agosto y septiembre en septiembre, pero en carácter de retroactivo, ¿se entiende? Porque antes directamente se omitía el pago del mes de origen de movilidades. En cambio ahora logramos que se reconozca el retroactivo del mes anterior, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, esto, digamos, es un pequeño avance en la larga lucha, o sea que no tenemos que medir el eslabón solamente, sino la cadena, ¿no?, de pasos de lucha que tuvimos.
obviamente desde hace unos años, siempre acompañado por los activos, ¿no? Está bien. Ahora, don Alberto, yo recuerdo muchas charlas con usted en otro momento y recién lo comentábamos con mi compañera. Uno de los problemas que suele haber es que todavía aparecen casos de docentes jubilados que cobran cifras muy diferentes entre sí, aunque sus características, digamos, se jubilaron en la misma época con el mismo cargo, haría pensar que deberían estar cobrando lo mismo. ¿Sigue pasando esto de desigualdades de todo tipo, de reclamos que tardan mucho en contestarse, etcétera? Bueno, habría que aclarar algunas cosas. La liquidación del primer haber, o sea, el cálculo del primer haber, se apoya en el promedio de los últimos 10 años. Es decir, un docente, y bueno, entonces uno puede haber trabajado el último tiempo como director, por ejemplo, y 5 años, otro estuvo trabajando como director 2 y otro 8 y otro 9, entonces el promedio es distinto. Entonces aquello de que a igual cargo, igual remuneración, tiene cierta relatividad ante la ley, ¿no? Claro que es injusto, pero digamos la ley, mientras existe, es de cumplimiento. Entonces sí, efectivamente, alguno trabajó en un cargo y se jubila con un promedio distinto a otro que también tuvo el mismo tiempo tuvo el mismo cargo en otro tiempo. Esto es la ley. Ahora, efectivamente hay también malas liquidaciones. Eso es muy habitual porque el docente que presenta su renuncia y sus papeles llega al acuerdo de jubilación 1 año o 2 después y todos los recibos que presentó quedan obsoletos y el cálculo se hace sobre esta base y después hay que corregir, es decir, sería un poco un cobro provisorio que debe corregirse pronto. Sin embargo, veníamos viendo hace un tiempito atrás que nunca se corregía o muy pocas veces. Bueno, tras la batalla del año 2020 hubo compromiso y cumplimiento general, ¿no es cierto?, de corregir pronto el primer haber. Pero, bueno, no sucede todo en todos los casos, ¿no? Y cada uno tiene que hacer el reclamo individual. Es decir, nosotros conseguimos la decisión política de corregir, pero siempre se dan situaciones. Bien. Bueno, yo digo que nuestra lucha, la larga lucha, se divide en varias etapas. La primera es del año 2004 a 2014, 10 años seguidos, en que se nos pagó cuando se quiso pagar las movilidades, a pesar de lo que dice la ley, ¿no?, que cada vez que hay una variación salarial debe trasladarse el porcentual por lo menos, a los jubilados. Y bueno, te demostramos que había plata, que el IPC no se iba a fundir si se pagaban todas estas cosas, porque el total de aporte y contribuciones no ingresaba realmente al instituto, un porcentaje del 40%, creo, no ingresaba. Y bueno, si eso ingresaba, no habría problemas ni para pagar, ni era necesaria la declaración permanente de emergencia previsional. No nos pagaron los retroactivos, pero por lo menos al 2014 se actualizaron los haberes. Pero inmediatamente o un poco antes de que sucediera esto, cambiaron las estructuras salariales de los docentes y al jubilado solo se le reconocía la variación porcentual del básico del cargo y los adicionales nuevos no. Con lo cual sí se armó una tremenda injusticia que corregimos en el mes de septiembre del año 20, sin reconocimiento retroactivo, pero sí el ajuste histórico que correspondía para actualizar. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos ahora? Que nos siguen pagando, bueno, que a pesar de estas correcciones no se
pagaban las movilidades en el mismo mes. Estamos en esta lucha. Que es lo que se discutió ayer, digamos, de alguna manera. Y de alguna manera, sí, se toman decisiones provisorias. Bueno, para tal mes vamos a hacer así, al mes siguiente también, pero no se ha tomado todavía la decisión de institucionalizar el pago en el mismo mes. Es decir, tenemos pequeñas victorias temporales, tal vez para este año, pero tenemos que lograr, ¿no es cierto?, la decisión de política, ¿no?, de hacer las cosas así, porque la ley faculta esto, posibilita las cuestiones financieras también, porque el aumento del activo es la base para el aumento, se da, ¿no es cierto?, para el mismo mes. La cuestión informática sí está un poco retardada, y por eso llegamos a un acuerdo que se reconozca en forma retroactiva la demora esta de un mes, pero que se reconozca. No como venía antes, que nos bicicleteaban directamente el mes y perdíamos siempre un mes, ¿no? Para cerrar, don Alberto, entonces, el acuerdo concreto es que en el mes de agosto se percibe la movilidad de julio. Exacto. Sí. En agosto vamos a recibir la movilidad de julio y sí, efectivamente, y en septiembre, agosto, pero cuando corresponda el reconocimiento del mes anterior como un código adicional, ¿no es cierto?, en el salario, que consideramos que era más práctico que la emisión de una suplementaria, que al final aparece casi a fin de mes, se espera 2 o 3 días más y ya tenemos incorporado como código en el siguiente recibo, ¿no? Es medio complicadito, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, yo sobre todo creo que la gente que está interesada en esto está prestando atención a cómo se va a hacer la liquidación. Don Alberto, como siempre, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, ¿eh? Agradecido nosotros de Marea Blanca por el interés. Charlábamos con don Alberto Holz, entonces uno de los representantes de Marea Blanca, el sector de jubilados docentes que desde hace muchos años viene planteando diferentes reclamos en torno de los sistemas de liquidación, ¿no?, de los haberes de los trabajadores docentes pasivos.